Continuamos con nuestro trabajo. Antes de presentar a don José Luis Moral, presentar también la revista aragonesa de teología, que es el número 47, y en esta actitud, un poquito pues de ese diálogo pues necesario también para la transmisión de la fe, pues la revista, este número concretamente, pues nos habla del diálogo interreligioso, postulado de la razón y de la exigencia de la fe, por don Julián Abad, periodista y escritor. El diálogo ciencia-fe, por don Santiago Pons. Astrobiología y teología, por don Juan Pablo Martínez Rica, a lo que incluimos un artículo, una reflexión sobre María en la Iglesia, por don Francisco Martínez, y sobre el libro de la sabiduría, por don Antonio Bruna. Terminando con 3 o 4 poesías de esa antología poética del final del profesor Andrés Ortiz Posés. Bueno, pues os invito a que sigáis, pues eso, siendo fieles a esta revista nuestra, que es más de divulgación teológica, pero que pretende situarnos también en ese diálogo necesario, también con lo que son nuestras raíces, también con lo que es nuestra cultura, como nos decía antes el profesor Dario. Y presentar ahora a don José Luis Moral. Quitamos el 2, se nos presenta sobre todo como amigo, es salesiano, actualmente profesor doctor de teología pastoral y pedagogía religiosa en la Universidad Pontificia Salesiana. Estudió filosofía en Santiago de Compostela y teología en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y en la Pontificia Salesiana de Roma. Ha sido director del Instituto de Teología Don Bosco y quizás muchos de nosotros lo podemos conocer más cuando fue director de la revista Misión Joven, esta revista importante sobre pastoral juvenil. Son muchos sus artículos y publicaciones de teología pastoral y gran parte de ellos teniendo como protagonistas a los jóvenes. Es un apasionado por la educación, por los jóvenes y por la pastoral con jóvenes. Entre sus publicaciones cito algunas: Ciudadanos y cristianos, reconstrucción de la teología pastoral como teología de la praxis cristiana, Descentrar la Iglesia, reconstruir la religión y la fe cristiana, Jóvenes sin fe, y últimamente en italiano el encuentro con Jesús de Nazaret, que es el tema que va a abordar hoy con nosotros. Pues muchas gracias, José Luis, por estar con nosotros. Gracias a ti, Ernesto, y un saludo cordial a todos. Gracias no solo por las palabras de amigo, que es la cosa importante, sino sobre todo por hacerme posible estar aquí con vosotros. Aunque suene a un discurso fácil, lo que más me gusta de lo que yo hago es poder mirar a la gente a la cara y poder ver quién mira como yo, más o menos, o quién no mira como yo, etcétera, etcétera. Si entro en tema, ¿no? Porque ya tenemos que... si el profesor Vitali decía que en la gregoriana hablaban de él preguntándose si creía en Dios, no os digo lo que dicen de mí hasta mis compañeros de universidad. Pero esto no es ninguna cosa especial. Espero que al final podáis decir que mis palabras son de amigo y poco más. Voy a hablar de eso, no exactamente del encuentro con Jesús, o no solo del encuentro de Jesús. Voy a tratar de acercarme a esas 3 palabras, catequesis, educación y encuentro, y lógicamente acercarse, lo voy a hacer mirando un poco a los jóvenes, indirectamente, porque no se me ha pedido que hable de catequesis de jóvenes, pero un salesiano, lo digo porque hay algunos aquí, que no digan que yo pierdo identidad, sino que vayan a la comunidad de la cual vienen aquí a Zaragoza a decir, oye, ese desgraciado, mira que no es exactamente solo desgraciado. Entonces, desde los jóvenes intentaremos hacer algo que no es fácil,
que es esas tres palabras, tres conceptos no simples, ciertamente. Organizar, tratar de entender cada uno de ellos a través un poco del juego de tres verbos esenciales. El verbo comprender, primera cosa de la que hablaré, después el verbo repensar y en última instancia el verbo reconstruir. Tenéis un esquema, yo creo que suficiente ahí en la hoja y casi no hace falta que yo diga nada. Yo no sé, si leemos en 5 minutos, por ejemplo, la relación, podemos ya terminar, porque ¿para qué voy a cargarles yo ahora aquí con o Pablo? Un poquito, claro, porque si no diría, joder, nos han mandado allí, ¿para qué? Empezamos entonces diciendo todas estas realidades de tratar de hablar de catequesis, tratar de hablar de educación y de encuentro con Jesús, no solamente son complejas, tenemos que hacerlo en una situación todavía aún más compleja. Y yo creo, aunque no voy a hablar de ello, me gustaría, pero tenemos que tomar conciencia de que vivimos no pequeños o grandes cambios en nuestra época, sino que vivimos auténticamente un tiempo de cambio epocal. Lo dicen todos, pero luego al final resulta que nosotros estamos con pequeñas chapuzas, viendo que esto ha cambiado radicalmente lo que es el concepto, la concepción de la realidad y del ser humano. Esto es claro. Y el cambio viene de lejos. Hay algunos elementos que no tienen marcha atrás. Viene de lejos, si ponemos una fecha, podemos ir a la Ilustración y tenemos la autonomía, que el Concilio Vaticano II, por ejemplo, admitió, pero con voz baja, la autonomía de las cosas terrenas, de las leyes físicas, de las leyes morales, etc. La historicidad, pensar que toda la catequesis, y todavía no, vosotros no, que sois gente brava, pero en general las personas que ya tenemos un poco de pelo blanco, hemos sido, instruidas diciendo más o menos así: existe un conjunto de verdades fijas, inmutables. Y hoy sabemos que no es verdad. Que no es verdad porque somos radicalmente históricos. Y por lo tanto las realidades las vemos desde puntos de vista que están determinados por la cultura, por el lenguaje, por las circunstancias, etcétera, etcétera. Y no lo que... autonomía, historicidad. Después viene todo el mundo de los descubrimientos científicos, tanto de las ciencias empíricas como de las modernas ciencias humanas, que están cambiando radicalmente todavía, aún más profundamente, lo que es la mentalidad en la cual hemos codificado, valga la expresión, el cristianismo. A ello se añaden los esquemas de vida social, democrática, los esquemas de secularización, de laicización de tantas realidades. En fin, estamos delante de una realidad que no sirve simplemente observar, tratar de entender, no, es un cambio radical que nos exige, entramos en el primer aspecto, nos exige realmente tratar de comprender interpretando el nuevo modo humano de ser y vivir que ahora entendemos. Lo podríamos definir como estar, por decirlo así, sirva la expresión, lo dice Moguin, condenados a la interpretación permanente. Tenemos que interpretar e interpretar permanentemente para poder ir comprendiendo. Este interpretar para poder ir comprendiendo, este comprender, tiene que partir de lo que técnicamente filósofo como Gadamer, en español dice Gadamer o Gadamer, Hans Georg, dice él que no se puede simplemente tratar de interpretar la situación como si fuera algo que está ahí, sino que cada situación es una situación hermenéutica. Esto es, hay en la situación
un presente interpretado que me viene ya de lo que son efectos del pasado y que yo no puedo cambiar. Lo que os decía, por ejemplo, que viene del iluminismo, de la ilustración, en español se dice ilustración más que iluminismo. Si agradecían el esfuerzo de hablar en español a los italianos, yo tengo que hacer un esfuerzo para hablar en español, porque ya casi me viene más espontánea la lengua italiana. Perdón por el... Está claro, tenemos una realidad que ya no podemos cambiar a nuestro gusto. Y a nosotros, a vosotros no, que sois gente buena, pero en el mundo cristiano católico muchas veces estamos empecinados en lo que ya la historiografía, el análisis, digamos, de todos los niveles científicos consistentes, ya dice que es así. No, nosotros tenemos que decir que no es así. Bueno, autonomía, libertad, historicidad, son así, son irreversibles. Puede haber errores, pero no podemos estar ahora pretendiendo que vuelvan... ¿Me explico? ¿Soy capaz de darme...? ¿Sí? Vale. Pero no solamente es un presente interpretado, sino que las personas que asumen la interpretación son las únicas que pueden comprender. ¿Por qué? Porque junto al presente interpretado hay algo que interpretar en vistas del futuro que queremos lograr. Y es ahí donde tenemos que poner la carne en el asador. Tratar de decir, esto es así, presente interpretado, queremos ir allá. ¿De acuerdo? Esta realidad de un mundo complejo, con tantos cambios, con algo que ya no podemos cambiar, con otro, o un conjunto de elementos que podemos cambiar en función de lo que será el futuro que queremos, nos lleva al hecho de cómo entendemos. ¿Cuáles son, por ejemplo, no solo lo que nosotros tratamos de interpretar, sino las interpretaciones, digamos, consistentes que hoy existen de esta realidad, que necesariamente como situación hermenéutica todos tenemos que afrontar para poder hacer catequesis o cualquier cosa? Hay dos líneas de interpretación fundamentales en la cultura, en la filosofía, en el pensamiento actual. Una que yo llamo una interpretación para comprender lo que nos pasa hoy. Hay una interpretación que yo llamo más o menos monotemática o unidireccional. Y otra, en cambio, que toma en serio que no se trata de que haya muchos cambios, sino que hay un cambio epocal, y trata de ver por qué, cuál es la base que me permite entender este cambio epocal. Entre los primeros que hablan de una respuesta monotemática están, por ejemplo, algunos autores que se oyen continuamente. Bauman, por ejemplo, y la liquididad de nuestro modo de ser y vivir, o Beck, que habla de la sociedad del riesgo, en español, del riesgo, ¿cómo es? Del riesgo. Y sobre todo, las interpretaciones que solemos hacer, vosotros no, que hacéis las cosas bien al interno de la Iglesia, que son fundamentalmente interpretaciones basadas en el relativismo. Estamos como estamos, muchas veces hemos oído, ahora ya no se oye esto, gracias a Dios. Estamos como estamos porque es un mundo relativista, todos somos relativistas. Y la segunda explicación en nuestros ambientes es, estamos como estamos, nos pasa lo que nos pasa por la secularización bendita, que nos ha quitado, todas estas explicaciones, yo creo, unidireccionales o monotemáticas, no consiguen, en absoluto, para mí, obviamente, no consiguen que tengamos una interpretación en grado de comprender la situación, porque más que interpretar, tratan de orientar. No es lo mismo con el peligro, por ejemplo, luego de la moralización, pero no vamos a hablar de eso. En el fondo, esconden algo así como un miedo y hasta un rechazo ante una de las conclusiones más terribles, entre comillas, del cambio epocal. Una conclusión que nos desconcierta a todos. Me hubiera gustado, por ejemplo, ver lo que decían entre los pocos episcopados que han hablado bien de esto. Está el episcopado francés, que hizo un análisis precioso de esto, de decir,
oye, que lo que le pasa a la gente nos pasa a la Iglesia. No sabemos muy bien por dónde tirar. Bueno, el cambio o la conclusión más desconcertante de nuestro mundo es que cuando asumimos todos estos elementos que vienen, no solo desde la Ilustración, pero fundamentalmente desde la Ilustración, nos damos cuenta de que el mundo entero de la experiencia se configura, en primer lugar, en el lenguaje, y que nuestro, digamos, conocer, reconocer, interpretar, es siempre radicalmente humano y solo podemos acceder a una verdad según el modo humano de ser. O sea, no hay ninguna base que nos permita, que nos garantice, esto es así, punto y basta. No hay ninguna. Podríamos decir, ni Dios. Yo antes de dedicarme a estas cosas, antes de estar me dedicaba al teatro. Y me gusta, por eso no es que esté cabreado cuando hablo así, es que me gusta teatralizar un poco. Y luego, para que ninguno se duerma, digo ni Dios, no porque quiera hablar aquí de ridículamente llamar la atención, porque es que Dios no está para garantizar lo que es autónomo, lo que tenemos que nosotros construir. Dios está con nosotros, pero no es el que nos dice, mira, que el sol está en el centro o la tierra a la izquierda, o que esto es un comportamiento moralmente erróneo o no lo es. Y en este sentido, por ejemplo, el relativismo, del cual tantas veces se hablaba en nuestros ambientes, hace poco, ahora ya, gracias a Dios, repito, no se habla tanto, era fundamentalmente una especie de mecanismo de defensa. No digo que no haya personas relativistas, las hay. Pero el relativismo confundía esa conclusión que yo digo de bastante, que es, no podemos acceder ni conocer nada sino en relación. En relación, repito, a dónde estoy, a la lengua, a la cultura, etc. En relación, que significa, como diría Einstein, que todo nuestro acceso a cualquier cosa es siempre en relatividad, que no relativismo. Como esto nos complica la vida, tener que tener en cuenta todas las relaciones que entran en cualquier afirmación es complicado. Nos gustaría que nos dijeran esto es así y basta. Como es complicado y como puede haber muchos problemas, pues el mecanismo de defensa es decir, no, ¿qué va a ser relatividad? Es relativismo, la gente hace lo que le da la gana. Y algo así se podría decir del secularismo, que sabéis, la secularización, que sabéis, ya me ha venido la palabra en este sentido. La secularización es una especie de metaconcepto, dicen los clásicos, que sirve para justificar cualquier cosa. Por eso que no sirve para nada, porque puede explicar todo, no sirve para nada. Si lo coge uno de nuestros ambientes, dice, secularización, bien, pero el secularismo, no, ahí ya no. Si lo coge uno de secularista, dice, la secularización de la que hablan esos, nada. Secularismo, laicismo. Así no podemos. Bueno, las explicaciones monotemáticas, según mi pobre opinión, no nos resuelven el problema de poder comprender lo que pasa. En alguna medida tenemos que aceptar que no sirve realmente el que yo coja y diga, es verdad, veo tantos comportamientos que son líquidos, por lo tanto es verdad lo que dice Bauman, no sirve esto. De todos los modos, tengo también que decir que lo cortés no quita lo valiente, en el sentido de que ninguno puede negar que el relativismo, la secularización, la sociedad líquida o peligrosa sirvan para explicar muchos aspectos y comportamientos personales y sociales que hoy vemos continuamente. Sin embargo, no nos dan razón de lo que llamamos la radicalidad del cambio, el cambio epocal. Y para no alargarme sobre estas cosas que yo creo que todos podemos más o menos entender sin mucho explicar, hoy me parece que para explicar el cambio radical hay una clave hermenéutica
un criterio de interpretación fundamental, que es el pluralismo. El pluralismo, que en pocas palabras no es nada más que decir, hemos llegado los seres humanos a admitir que el modo humano mejor, no el mejor en el sentido de lo que conocemos, el modo mejor para vivir los seres humanos en sociedad, en comunidad, es dejar que cada cual o cada grupo dentro de esa realidad de sociedad, etcétera, haga las ofertas de sentido para la vida que crea más convenientes. El pluralismo en este sentido es, por decirlo así, la conclusión lógica del proceso de la modernidad. Pero no solo esto, es fundamentalmente la expresión mejor de lo que podemos llamar la identidad, la antropología como tal, la identidad del ser humano. ¿Me podéis decir quién de vosotros es igual a otro aquí entre los presentes? ¿Hay alguno? Somos todos, y esta es la maravilla, porque podemos realmente aportar cada cual algo que ningún otro tiene. Bueno, el pluralismo es verdad que hoy es un poco salvaje, porque al final aparecen ofertas de sentido que son ofertas inhumanas, que destruirían, si aceptadas, destruirían el ser humano. Y esto, sobre todo a las personas, por ejemplo, los jóvenes, a las personas que tienen más dificultad para comprender e interpretar, estas ofertas, digamos, salvajes, este pluralismo salvaje crea tantas complicaciones y puede llevarles al caos personal y vital. Pero no obstante esto, se puede decir, creo sin ninguna duda, que el pluralismo, más que dificultad, que tiene tantas dentro, es posibilidad, es oportunidad, y que tenemos que aceptar pues lo que en alguna medida implica de posibilidad. Paso al segundo elemento entonces. ¿Cómo interpretar? Tendría que decir algunas cosas más, pero voy a tener que estar, lógicamente, en el tiempo para que no me echen de aquí sin nada. Esto, cambio epocal, cómo interpretar, nos lleva, lógicamente, a pensar, no podemos seguir con una reflexión catequética y con una catequesis que no tomen en serio todo esto que llamamos, en general, cambio epocal o cambio radical antropológico-cultural. Hay muchas cosas que ya se han tomado en consideración, pero sobre todo no se ha tomado en consideración el cambio radical. Tenemos que pensar que como consecuencia de todos estos elementos que vienen de lejos, hoy tenemos una idea de mundo radicalmente distinta de la que teníamos. Un mundo pensado más como historia que como naturaleza, con tantos problemas, porque cuando no respetamos la naturaleza, hoy sabemos ecológicamente los problemas que vienen fuera. Pero somos nosotros a construir, no es la naturaleza a obligarnos a. Lo cual, repito, no quiere decir que no haya que oír la voz de la naturaleza, hay que oírla. Pero sobre todo hay una concepción radicalmente distinta, nueva de ser humano. Un ser humano entonces que está siempre entendido como autoconstrucción libre de sí mismo, con todos los cambios de los elementos que comporta esta autoconstrucción libre. En fin, tenemos que asumir que hay que resituar la reflexión catequética y hay que también reorientar la praxis catequística. Yo pongo solo dos cosas porque no podemos tocar todos los elementos. Si hablo de catequesis, tendría que decir que quizás hay, digamos, dos retos fundamentales, hay muchos más, pero estos son básicos. El primero es la progresiva pérdida de relevancia, de credibilidad y significatividad del ser cristiano en la sociedad contemporánea. Hay que partir un poco de ahí, luego trataré de decir por qué. En segundo lugar,
y quizás esto sobre todo, existe un dato inédito en la catequesis que obliga a transformar la praxis, y este dato es: tenemos que dirigir el anuncio cristiano a personas que en general no están dentro de la tradición cristiana, aunque sean familias cristianas. Después hablo también algo de esto. Y por lo que se refiere a la reflexión catequética, sobre todo habría que entender que hay tres pistas esenciales. Creta podría pensar a tres cosas importantes en la base de la construcción de lo que es una idea de catequética y catequesis. Luego no diré estas exactamente. Para mí, ya lo adelanto por si acaso, no se puede hacer catequesis, podéis seguirlo o no seguirlo. No se puede hacer catequética si no es con una interdisciplinaridad, se dice en español, que una tres realidades o tres ámbitos científicos fundamentalmente: teología, ciencias de la educación y ciencias de la comunicación. Esta es un poco la base que está. Si no se hace un diálogo profundo, se puede hacer, pues eso, catecismo, catequistas que transmitan más o menos bien el catecismo. Pistas, tres pistas. La primera, entonces, es eso de asumir todos estos cambios y ya no doy más vueltas. O sea, en el fondo, pensar catequéticamente es asumir el estado de conciencia de los seres humanos, aunque la realidad de la catequesis no sea exactamente así, porque no es que el estado de conciencia, que yo entiendo lo que sería el nivel, la concepción, la autoconcepción que el ser humano tiene hoy antropológicamente y culturalmente, aunque esto no esté en la realidad concreta, es lo que funciona en lo que es comunicación, en lo que es estructuración de la sociedad, etc. Entonces, para llegar a hacer una reflexión y proponer una praxis que sean realmente consistentes, hay que asumir el estado de conciencia del ser humano actual. Asumir la definición de lo que es la realidad, la autonomía, asumir lo que es el ser humano, las estructuras de credibilidad de hoy, las estructuras de conocimiento, que las primeras tienen que ser obligatoriamente secularizadas, laicizadas. La prima respuesta científica de conocimiento no puede ser religiosa. Lo cual no quiere decir que la religión y la fe no puedan dar vida a los conocimientos. Pero si los conocimientos no son, científicamente consistentes, construimos sobre arena. Primera. La segunda pista es esencialmente la de tomar conciencia de por qué el mundo, la evolución de la experiencia humana está como está y por qué nuestra evolución de la experiencia cristiana, lo ha dicho tantas veces el concilio, también está como está. Porque en el fondo está pasando, lo digo un poco brutamente, pasa esto. El ser humano ha cambiado la experiencia radicalmente, sobre todo los chicos y las chicas, los niños hoy ya lo saben bien, porque lo tienen como estructura de la propia identidad, lo han asimilado simplemente. Bueno, esta experiencia que cambia radicalmente se encuentra con comunidades, con personas, con cristianos que viven con categorías, formas de expresión, símbolos, ritos y mitos que vienen del medioevo muchas veces. Perdóneme, señor obispo, pero está claro, no quiere decir esto que tenemos que tirar por aquí o tirar por allá las cosas por la ventana, pero hay tantas cosas de la experiencia religiosa cristiana que a quien no está profundamente dentro de la teología, el conocimiento, ya no son accesibles. Tantos modos de celebrar, yo no quiero meterme aquí a poner ejemplos, pero fijaros cuando, por ejemplo, tenemos que celebrar una Eucaristía de una santa, que llamamos Virgen, etc., cómo están las palabras que pone el misal, la oración, etc. Pensar tantas veces.
cuando uno asume el estado de conciencia, tiene que saltar un poco la espía, se dice así también en español, salta el relé. Porque cuando uno dice, Señor de los ejércitos o Dios de... Tiene que saltar la espía, aunque no es necesario que tengamos que estar continuamente cambiando las palabras, por supuesto. Pero yo no puedo pensar que el Dios cristiano sea un Dios de los ejércitos, por ejemplo. La tercera pista. Bueno, digo esta vez, me termino la segunda, porque tanto enfervorizarme. ¿Qué pasa con la catequesis y con nuestra experiencia cristiana muchas veces? Nosotros, el cristianismo ha estado formulado, hemos construido la identidad nuestra en lo que se llama un horizonte cultural estático, que más o menos consistía en esto. La perfección está al inicio, creación, allí tenemos todo y tenemos una definición de lo que tiene que ser todo. Después, por causa del pecado y tal, se estropea todo. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a la concepción original. Volver al paraíso. Un esquema que nos permite absolutamente integrar el estado de conciencia. Donde, en algún modo, ya se dice, todo estado está ya definido. Lo hemos desdefinido, hay que volver a la definición primera. Pero es evidente que esto es un mundo fijo, estático, que no se puede admitir hoy desde ningún punto de vista. Porque precisamente la experiencia humana ha logrado entender mejor lo que es la historia y el ser humano. Y es, apunto esto, lo que sería el horizonte dinámico. El ser humano entiende que lo más importante no está detrás de él, aunque esto sea importante, sino está en sus manos, en la historia por hacer. La clave no está, repito, en el pasado, sino en el futuro. Y así es como debemos ir caminando. Es evidentemente una idea que es también profundamente cristiana, por Dios, pero que nosotros no hemos metido en la catequesis, donde existe evidentemente la narración del Génesis, que ya nos ha metido simbólicamente en la cabeza que todo estaba ya y que todo está, de por sí todo está ya definido. Y el problema es que lo hemos estropeado y tenemos que reorganizar lo que ya estaba definido. No es así. La tercera pista es una de las más complicadas porque a nadie le gusta entrar en ella. Es la pista que en los años 20 del siglo pasado se hizo clara y evidente y que los grandes teólogos tomaron inmediatamente en consideración. Esto es el giro lingüístico que se llama. En el siglo pasado, y ahora lo sabemos bien, llegamos a darnos cuenta perfectamente de esto, de que antes de nada somos lenguaje y que no somos nosotros a decir algo al inicio de la vida, sino que son las palabras a decirnos. Tanto que la conciencia se crea realmente como una realidad autónoma si uno es capaz de asumir las palabras y nombrar bien la realidad. Cuando no asume las palabras y nombra bien, adecuadamente la realidad, nunca tendrá una conciencia auténticamente libre y autónoma. ¿Por qué? En las palabras que no ha asumido vendrá todo lo que en alguna medida impide la libertad del ser. Somos lenguaje antes de nada. Y he cogido el micrófono para venir acá para poner un ejemplo, dos ejemplos. Dos ejemplos de esto del lenguaje sin meterme, porque sería un discurso técnico complejo. Pero pensar un momentito a esta experiencia. Cuando uno de nosotros piensa a una persona que no es como nosotros, esto es, que no tiene sensibilidad por el mundo de la fe, de la religión, de la vida, etc., nos ocurre una cosa muy elemental, yo creo, decidme si es así. Nos ocurre que cuanto menos pensamos que a estas personas les falta, ¿no? A veces pensamos cosas peores, pero
cuanto menos cuando pensamos bien, decimos les falta. Por eso nos empeñamos a hacer catequesis, lo otro, porque claro, vemos que les falta algo, vamos a ver si se lo damos. Pero ¿sabéis por qué tenemos este pensamiento un poco negativo sobre los que no son como nosotros? ¿Sabéis cuál es la razón? No tenemos ninguna palabra positiva para hablar del que no es como nosotros. El que no es como nosotros es ateo, ¿vale? Es increyente, es escéptico, etc. Es indiferente. Ahora hemos inventado la palabra indiferente, que es terrible. Yo cuando estoy con lo de la pastoral juvenil y alguien dice que los jóvenes son hoy indiferentes, me cabreo profundamente y digo, ¿quién es indiferente a quién? ¿Son ellos indiferentes a lo que a mí me interesa o soy yo indiferente a lo que interesa a ellos? Lenguaje. Lenguaje. Nos ha condicionado y nos condiciona siempre. El segundo ejemplo todavía es más interesante, creo. Hemos oído hablar también, yo no oí, pero he leído bien la ponencia de Enzo, y digo, hemos oído a Vitali hablar también, por ejemplo, sobre todo este último aspecto del sacerdocio común, los fieles. Y Vitali mismo ha dicho que no obstante el Lumen Gentium no ha cambiado casi nada. En las comunidades no ha cambiado casi nada. Quitando las de la Iglesia de Aragón, que algo sí que ha cambiado. ¿Y sabéis por qué casi puedo decir que no cambiará nada? Porque no ha cambiado el lenguaje. Bastaría cambiar un poco en este sentido. Yo lo he escrito, lo he dicho 20.000 veces. Y ya en el concilio se decía esto. Fijaros, bastaría una simple, por decirlo así, norma de cómo hablar sobre estos temas, diciendo: prohibido usar la palabra sacerdote para referirse a los presbíteros. Punto. Solo la palabra sacerdote la usaremos para el sacerdocio común. Si se hiciera esto, cambiaría ya desde la base prácticamente lo que no hemos sido capaces de hacer con tantas, no digo tantas cosas. Y no es que sea difícil, pero es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Porque si todos comienzan a, entre comillas, creerse que son sacerdotes, pensad, las señoras aquí todas sacerdotes, y empezamos a decir, al final yo, que era el único sacerdote, empiezo a decir la leche, que si son ya todos como yo. Claro que todos como tú, claro. Bueno, tendría que hacer más análisis, si no simplemente es por, pido perdón por ser tan... Pero está claro, hoy, si se cambia, lo mismo que para entender que en la Iglesia lo importante es la comunión, la fraternidad, pues si no cambiamos lenguaje es difícil. Pensar en las congregaciones religiosas, la mía no usa estos términos, pero no obstante, las congregaciones religiosas usan la palabra superior, superior. Con esa palabra es imposible, es imposible. Esa palabra al final crea carácter, exagerando un poco. Y es facilísimo que el carácter no tenga posibilidad de... ¿Cómo? Quitando la palabra, quitándola. Y lo mismo le repito con el sacerdocio. Y aquí entramos ya en el punto siguiente. Repensar, y para llegar a... Sí, yo creo que voy a coger... Esto lo voy a hacer muy rápido. En primer lugar, para llegar a darle vueltas a esto de que tenemos que pensar la catequesis y la catequética en un modo diverso, y para hablar un poco de dónde está el kit de todo, yo creo que la clave al final es esto de cómo entendemos en el ser humano lo que llamamos educación. O sea, el problema de base en la catequesis, y no solo, en toda la pastoral es, antes de nada, existe una verdadera relación, una profunda relación entre
crecer como personas y acoger el don de Dios, ser cristianos, o son dos cosas distintas? Cuando no, contrapuestas. Aquí nos hemos peleado continuamente, y nos hemos peleado muchas veces porque hay un punto de partida que tenemos que entender bien. Y es qué significa esto de, sobre todo en la catequesis, esto de educación. Y si la educación es enseñanza, si la educación es igual a aprendizaje, entonces, aunque no le voy a dar muchas vueltas, la primera cuestión que tenemos que tener muy clara es que no es igual, y la catequesis esto lo tiene que entender bien, no es igual enseñar, aprender, que educar. Para enseñar, para aprender, para hacer procesos de aprendizaje, necesitamos una base elemental que consiste en esto. Tiene que haber unas personas que se llenen, adquieran competencias, etcétera, para después, en alguna medida, traspasar a quien no está tan lleno como la persona que se ha formado, traspasar elementos de lo que es. Y esto es necesario en la catequesis. Pero no podemos creer que con esto ya estamos ayudando a madurar las personas. Porque la educación no es un proceso de traspasar. La educación, para entendernos, y así por brevemente, habría que entender el verbo educar en español, no solo, es transitivo. Para que entendamos el concepto de educación, que no es igual a aprendizaje, habría que transformarlo en intransitivo. Como no podemos transformarlo porque no nos permite la Real Academia, vamos a coger sinónimos del verbo educar que sean más o menos o indiquen lo que es educar, intransitivos. Por ejemplo, educar sería crecer, florecer, madurar, fructificar, vivir. Esto sería educar. Cuando uno coge estos verbos se da cuenta de que ninguno crece ninguno madura ninguno florece ninguno. Ergo, lo dice Paulo Freire, no yo. Paulo Freire dice, ergo, conclusión. Nadie educa a nadie. Ninguno educa a ninguno. O nos educamos juntos, o nos educamos juntos. Por lo tanto, en la catequesis tiene que darse esta clave siempre. Cuando yo, catequista, etcétera, estoy crezco, florezco, no simplemente me que es hacer el rol del profesor. No, es que para mí hacer lo que hago es el momento en el cual crezco, me educo fundamentalmente, no solo los chavales o las chavalas, lo que sea. ¿Qué es lo que hay que hacer para crecer juntos? Es cuando hay educación. Pues fundamentalmente reconstruir todas las relaciones. Porque podemos hablar de una definición metafísica del ser humano, y ontológica, etc. Pero al final nosotros somos la relación que cada uno tiene consigo mismo, la relación que tiene con los demás, la relación que tiene con las cosas y la relación que tiene con Dios. Cuando hay en estas relaciones algo que no va bien, cuando existe una trampa en alguna relación, pensar por ejemplo trampas afectivas en las relaciones de cada uno consigo mismo, uno que quiere educar y está entrampado, entrampa todo cuanto toca. Y ya no puede haber, lógicamente, ni catequesis ni nada. Aunque de hecho uno continúa a ser catequista. Por eso me tengo yo que transformar, crecer, reconstruir la relación conmigo mismo cuando estoy en la relación con el grupo de catequesis. Reconstruir mi relación con Dios cuando reconstruir mi relación.
tiempo no me permite que hable de más reconstrucciones, pero ¿me entendéis? Yo creo, esto habría que también desarrollarlo, es un poco genérico en mi modo de hablar, en este sentido habría que desarrollarlo, pero lo que está claro es que quería deciros esencialmente lo que ya está ahí escrito, un punto de partida para hablar de estas dos cuestiones. O sea, es evidente que desde el concilio en adelante, aunque la catequesis era una de las, digamos, de las disciplinas, elementos de la teología que más se había renovado y que más se renovó, es evidente que ni la catequesis, ni el conjunto, digamos, de las propuestas pastorales, por desgracia, después del concilio, han logrado una conexión que tenga lenguaje, sensibilidad con el mundo, así como es hoy. Todo viene, en principio, de este problema que yo llamo la relación entre fe y educación, de lo que os hablaba. Esencialmente ha habido, y no me paro, diversas explicaciones de cómo debe ser la relación, fundamentalmente entendiendo que así como era la relación entre teología dogmática o sistemática y teología pastoral o práctica, así como era esa, tenía que ser la relación entre educación y fe. Y los paradigmas fundamentales vienen, como creo que está por ahí puesto, pues la divergencia, son dos cosas distintas, etc. La equivalencia después del concilio, con toda la esperanza nueva que venía, al final se decía, no, hacer que las personas sean personas ya es que sean cristianos. Tampoco es eso. Entonces, no abundo en estas cuestiones, y yo creo que la alternativa que el concilio dejó clara es la alternativa de la mutua implicación. O sea, el concilio, en eso que llamamos todavía carácter pastoral, que no hemos logrado definir perfectamente, andaba por ahí. O sea, el concilio ha dicho, tenemos que hacer, digamos, una reconversión para cambiar radicalmente el modo de pensar y el modo de hacer en la Iglesia. Este cambio esencialmente estaba relacionado con lo que es entender que la realidad dogmática se pervierte cuando no se simboliza en la práctica. Así como la pastoral, sin la dogmática, se vacía. Todos estos elementos son dignos de estudiar, imagino que después vosotros en Creta estudiaréis todas estas cosas que yo ahora paso rápidamente por alto. Y llegamos entonces a la cuestión más importante, que es la que he introducido con la educación. Más importante en el sentido de que nos hemos dado cuenta, y nos damos cuenta con esto de la mutua implicación entre fe y educación, que por desgracia, en alguna medida no hemos sido capaces en el cristianismo de crear, no obstante los ejemplos fantásticos que hay de la historia de la catequesis, cómo se enseñaba catequesis en el medioevo, etc. No hemos sido capaces de organizar bien un sistema educativo, un paradigma educativo que nos permita de verdad estar con los tiempos. O sea, si tenemos que organizar esa relación entre fe y educación, está claro de que hoy no sabemos muy bien cómo garantizar el aprendizaje comunitario de la fe. Y esto nos lleva a un problema todavía mucho más profundo, que es de lo que yo sí que quiero decir dos cosas. Esto es, nos lleva a la cuestión de lo que es el sistema pedagógico educativo del mismo cristianismo. La Iglesia no ha sabido o no ha podido resolver uno de los nudos problemáticos basilares, evidenciado por el Concilio Vaticano II, es decir, repensar el cristianismo con las categorías y las estructuras de la cultura contemporánea, que ciertamente comportan un radical cambio de lo que es el paradigma, el modelo. Estoy hablando siempre de paradigma con la acepción kuhniana de Kuhn, porque usamos la palabra con tantos sentidos, pero no le voy a dar vueltas a la definición kuhniana de paradigma. O sea, en primer lugar, entonces, existe un problema práctico, pero sobre todo existe un problema de fondo. Un problema de fondo que requiere, evidentemente, una acción muy compleja. ¿Qué elementos se pueden decir, y casi no los voy a tocar, que permitirían crear un cambio en el modelo de aprendizaje, de enseñanza y de educación en la Iglesia?
En primer lugar, quizás tengamos que empezar a pensar la Iglesia como se pensaba cuando estaba nacida. O sea, vivir más en lo que se llama estado de Iglesia naciente, se dice en español, ¿no? No es exactamente igual, no será exactamente igual nuestra Iglesia naciente a la de los orígenes, pero ahí hay algo de la clave, porque solo cuando, como la Iglesia en los orígenes, solo cuando para educar a la vida o para educar la vida cristiana existe una comunidad de referencia y de aprendizaje, es posible organizar un sistema educativo. En segundo lugar, quizás el elemento de base es pensar, según los criterios de los cuales no hablaré, de la comunicación, que son muy importantes y que hoy conocemos bien con todas las ciencias, no solo de la comunicación, sino con la sociología del conocimiento, etc. Hoy sabemos, y quien mejor ha teorizado esto es un filósofo que murió el año pasado, un grandísimo filósofo de los últimos grandes, Karl Otto Appel, murió en mayo del año pasado. Appel, en su teoría comunicativa, dice más o menos esto para entender lo que yo sugiero como base también en la idea de la Iglesia. Dice más o menos así: todos sabemos que existe una comunidad real de comunicación, la formamos todos. Y en esa comunidad real de comunicación, todos los seres humanos, hay algunos que tienen voz, muy pocos, y otros que no la tienen. Pero todos en la comunidad real, aún los más sencillos, humildes, pobres, piensan muchas veces: esto que veo en la comunidad real tendría que cambiarse. Por ejemplo, yo tendría que tener la posibilidad de vivir un poco mejor, con más justicia. O sea, existe en el dinamismo comunicativo y en la identidad lingüística del ser humano, existe la conciencia de una comunidad real, pero todos presuponemos que tenemos una ideal también en el corazón y en la cabeza, por hablar así. Bueno, pues quizás en la Iglesia tengamos que entrar en esta dinámica. La Iglesia es la comunidad real y todos tenemos que tener muy claro que el reino es la comunidad ideal. Y que por lo tanto hay que basar todos los elementos para construir de verdad comunidad en lo que son los ideales del reino. Y en tercer lugar, el tema de la comunidad de práctica, que tendréis que estudiar si no lo habéis estudiado, y yo no me paro a ello. Hoy sabemos, no es que lo sepamos hoy, se sabe desde hace no sé cuánto, en lo que son las líneas de base de educación, de aprendizaje. Aunque yo tenga un catequista fantástico y un grupo que me acepta todo lo que yo digo, lo que de verdad se aprende y se coge es la estructura de la comunidad, es las relaciones que existen en la parroquia, que es la que crea esta comunidad de práctica. Si yo veo que en la parroquia el cura tal, que la gente va allí, ¿verdad? Aunque el catequista me está diciendo, lo que aprendo es fundamentalmente cómo funciona la vida de una parroquia, la comunidad de práctica. Y lo que yo voy a hacer, porque fijaros que nosotros decimos tantas veces, pero estos desgraciados de chavales, mira que yo les he dicho y estaban bien conmigo, y ahora resulta que, como todos, vienen alguna que otra vez a misa y dicen, yo quiero cumplir. Pues claro, es lo que han aprendido. No han aprendido lo que tú has dicho, catequista, han aprendido fundamentalmente lo que es la vida, la realidad de la comunidad. ¿De acuerdo? Estamos para terminar. ¿Me das, no? Sí. 10 minutos. Termino con reconstruir y no voy a hablar mucho de la reconstrucción, pero ya entendéis cómo tiene que ser la reconstrucción. O sea, en el fondo, todos estos elementos de los que he hablado, así un poco, digamos, me falta uno por hablar, que además había hablado con Enzo, que sería, no vuelvo, sería un poco considerar que en esta clave de comunidad de práctica, la Iglesia tendría que dejar de ser museo para ser una especie de laboratorio. Y a mí me hubiera gustado explicarlo con la parábola de los talentos, pero lo podréis leer luego cuando eso. Porque en el fondo, la Iglesia nuestra se ha construido un poco como el tercer personaje de los talentos. Últimamente. La hemos escondido bien, hemos asegurado, hemos puesto... Esto lo decía también, por ejemplo, uno de los libros más bonitos de Ratzinger, cuando era sociólogo, y decía eso: hemos construido unas murallas, nos hemos aislado bien, no nos contaminamos. Entonces, no lo decía así.
Y entonces lo que el cristiano tiene que hacer, que era la concepción de la catequesis de la pastoral de antaño, ¿no? Lo que tiene que hacer el cristiano es, en esa fortaleza en la cual vive, aislado de problemas, de enfermedades, por decirlo así, entonces tiene que estudiar para ser un gran médico, un gran doctor. Y luego tiene que salir a visitar a los enfermos, que son todos los demás que no son cristianos, por decirlo así. Échale guindas al pavo. Entonces, mucho no, entre vosotros nada, pero un pozo fuerte de estas cosas sigue estando. El Papa ahora nos lo hace ver cuando, con ese modo coloquial de hablar, nos viene a decir, oye, como dice él, yo soy el primer pecador, me salvataba, por ejemplo, etc. Entonces, un primer elemento en esta reconstrucción, ya sabemos, lo decía también Gadamer, que vivir es reconstruir construcciones. Si antes hablaba de condenados a la interpretación, tenemos que decir que estamos también condenados, pero qué maravillosa condena, no es que yo hable negativamente, condenados a reconstruir, porque cada día estropeamos algo. O por lo menos no hacemos lo que tendríamos que hacer, no tenemos la claridad de la pintura, cuando uno ha hecho un muro y lo ha pintado inmediatamente. Entonces hay que reconstruir continuamente, cada mañana uno tiene que levantarse diciendo hoy vamos a ver qué es lo que hago nuevo en mí mismo, por supuesto para los demás. En la catequesis, sobre todo, esto de la reconstrucción pasa por el núcleo, y esto es lo terrible, en la catequesis y en la catequética, la reconstrucción pasa por toca el núcleo mismo de su identidad. O sea, si la catequesis, como acción primaria y fundamental de la Iglesia, de su misión evangelizadora, trata de conducir las personas al encuentro con Jesús de Nazaret, el Cristo, en la comunidad cristiana, lógicamente no hablaré de estas cosas, digamos, obvias, es ahí, en esta base fundamental del edificio, donde hay que comenzar la reconstrucción. O sea, se puede decir que nosotros tenemos que renovar cimientos, que es lo más complicado, porque sabemos que hay muchos peligros, y de hecho, porque hay muchos peligros, la gente dice muchas veces, vosotros no, que sois gente buena, pero no, pero mira, si esto está bien, el edificio está bien, mira, que te digo yo que he visto que hay cosas por ahí que nos pueden, no, que no ves, funciona. Y para renovar esto, lo primero, lógicamente, es una palabra que no voy a decirla casi sobre, ¿y qué significa encontrar a Jesús? Encontrar a Jesús, ¿qué significa? Porque está claro que, lógicamente, que no podemos encontrarlo como si fuera parte de un recuerdo histórico, semejante a lo que es recordar a los grandes personajes de la historia. Tampoco lo podemos encontrar físicamente, que hay algunos que a veces ven. Ni lo podemos encontrar con una relación normal, como la que tenemos ahora, por ejemplo, nosotros, o la que tenemos diariamente, cotidianamente. No obstante estas cosas, a pesar de todos los pesares, aunque ni físicamente, ni sirva solo históricamente, ni podamos, no obstante todo esto, nosotros decimos, y lo tenemos que seguir diciendo, que los cristianos llegamos a serlo cuando afirmamos un encuentro y una relación reales con el Nazareno, el Cristo de Dios. ¿Qué hacer para encontrar y que la catequesis entre? Como estoy en tiempo límite, solo enuncio. La primera cosa es partir de la encarnación. Mira que estoy descubriendo la pólvora, pero últimamente no era así. La clave de todo está en la encarnación. Los cristianos decimos por la encarnación que encontramos a Dios en un ser humano. Esto es lo que decimos los cristianos, porque a Dios nadie le ha visto. Entonces, evidentemente esta es la clave. La catequesis y la catequética, por desgracia, cuando han puesto este principio claro, ahora yo creo que es claro, pero cuando lo han puesto, digo, no les gustaba hablar de humanización de Dios, porque la encarnación es la humanización de Dios. Está claro que también existe la divinización, pero no se puede hablar de divinización sino sobre la base de la humanización, que es la que hace posible lo otro. Y en la catequesis, digo, por desgracia, ha habido y hay
un cierto rechazo, hasta repugnancia a utilizar lenguajes de este tipo. Como si se tratara casi de hacer, digamos, entender que si reducimos lo divino, que es lo que ha hecho Dios, entonces los chavales, las chavalas y la gente no entenderá lo que es Dios. Y esto es, además, todo lo que ha ocurrido en la historia de todo lo que es, digamos, el dinamismo del cristianismo. Basta pensar, por ejemplo, por citar dos ejemplos, que los primeros cristianos evidentemente construyeron, por decirlo así, una teología, sirva la expresión, de Jesús de Nazaret. No había más. Pero ya antes de, por decirlo así, terminar todo el proceso de las primeras comunidades, apenas se estaba todavía, digamos, en el proceso de escribir lo que debía haber sido una teología de Jesús. Digo, apenas esto, ya poco a poco, todo fue leído y escrito a la luz de lo que se llama hoy día la cristología joánica. O sea, si los primeros cristianos, en alguna medida, hacían, ¿cómo puedo decirlo yo?, interpretaban todo desde Jesús hacia Dios, inmediatamente vino el peligro que tenemos todavía hoy, de hacer lo contrario, de interpretar todo desde Dios a Jesús. Con lo cual viene el esquema deductivo. Dios es así, concepto metafísico, ontológico, de lo que tenemos necesidad para darnos cuenta que Dios no es como nosotros. Pero no sirve para el Dios cristiano al final. Porque es desde el Jesús la historia fundamental entonces. Porque en la catequesis tendríamos que darnos cuenta que es verdad que todo comienza en el querigma. Jesús es el Señor, el Kyrios, Jesús es Dios. Pero no podemos olvidar en esta posibilidad de encontrar o hacer encontrar y encontrarnos con Jesús, que la base para poder decir que Jesús es Dios es que Dios es Jesús. Y es desde ahí, desde la historia, Pagol ha hecho un gran servicio a lo que es poder pensar en estas perspectivas aquí en España, no solo en Italia, gracias a Dios se está vendiendo tantísimo. ¿Qué condiciones habría que tener, y sí que cierro, para encontrar, o hacer posible para encontrar a Jesús de Nazaret? Se me está enfadando alguno, esperemos que no sea grave. Entonces, decía, condiciones. Hasta ahora ya he hablado de condiciones, por decirlo así, generales. Son dos, en la que, por no repetir imágenes, tenemos que comprender y tenemos que repensar, comprender situación, repensar la catequesis. Existirían otro tipo de condiciones que yo llamo condiciones específicas, básicas, y condiciones sistemáticas o estructurales. Y podríamos hablar de que en este sentido se puede también en catequesis hablar según los esquemas de los tratados de teología. Así como hablamos de cristología fundamental y sistemática, podríamos hablar de condiciones. Las tres condiciones específicas o básicas, que en este caso tendrían que ser el modo de vivir, catequistas y catequesis, y el modo de transmitir, comunicar, pasan por las tres, si queremos sintetizar en este modo el cristianismo, los tres elementos fundamentales, que son revelación, respuesta, iniciativa de Dios, revelación, respuesta, fe, y después todo vivido en una tradición en la Iglesia. Entonces, ¿qué habría que hacer? Garantizar en la reflexión y vivir los catequistas, por supuesto, respecto a la revelación, la credibilidad de la revelación. No estoy a poner elementos que define el concilio, de Verbum, leed todos los elementos que pone ahí. Al final, la credibilidad, por supuesto, que es Jesús, el nazareno, que es la credibilidad de Dios y es el que nos permite entender la revelación de Dios en la realización del hombre, sin crear contraposiciones imbéciles. En segundo lugar, si hablamos de fe, un catequista, por no hablar de la reflexión catequética, es el que vive una fe razonable, profundamente razonable, no solo racional,
las cosas fundamentales de la vida no son totalmente racionales, en el sentido de que no permiten hacer una correlación causa-efecto científicamente hablando. Entonces, uno tiene que vivir la razonabilidad de la fe y comunicarla en ese sentido. Y lógicamente, la razonabilidad de la fe está en que nos da vida. Tercero, la tradición y la Iglesia de Cristo vividos como pueblo, recuperar, pueblo, todos nos lo han dicho también, mejor de lo que yo puedo decir en lo que hemos oído. Y después, por supuesto, tradición e Iglesia tienen sentido porque transmiten un sentido salvador, dan un sentido salvífico a la vida y la transmiten a todos. Las condiciones sistemáticas, yo diría que serían las más importantes, pero sí que no las puedo explicar. Entonces, que sirven para toda la reflexión catequética y sobre todo para lo que es la acción catequística o la catequesis. Para encontrarnos con Jesús hay que hacer lo que hicieron las primeras comunidades. Espontáneamente lo hicieron y fácilmente desde un punto de vista, desde otro no. En primer lugar, lo que yo llamo arraigo experiencial del encuentro, de la relación, de la fe. Y por eso hay que leer tanto todos los textos de la Biblia, hay que leerla siempre recuperando las raíces experienciales. Yo cuando tengo que hablar de cualquier cosa, habría que decir siempre a los catequistas este trocito del Evangelio. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Cuál es la experiencia que dio lugar a que los primeros cristianos recogieran en alguna medida cómo Jesús respondía a esa experiencia? En segundo lugar, todo lo que es el engarce, el anclaje antropológico de lo que es nuestra fe. Al final la fe es, antes de nada, una experiencia antropológica. En el fondo nosotros vivimos de fe, todos. Pues lo que hay que hacer es que esa fe, que es sobrenatural, que es un don de Dios, pueda realmente entrar en los dinamismos, esté en los dinamismos, no sea algo que viene como caído del cielo, porque no es así. Y en tercer lugar, la verificación, la confirmación o negación en su caso de todo lo que es el encuentro que digo que he tenido o la fe que digo. Y esto está cada vez más claro, este Papa nos lo deja muy clarísimo. O sea, es verdad que vivo de fe, es verdad que hoy he encontrado y me relaciono con Jesús de Nazaret, si mi vida va según los valores del reino, si mi estilo de vivir cada vez es más como el estilo de vivir de Jesús. Si empiezo a darme cuenta de lo que son las cuestiones fundamentales, por ejemplo en la catequesis o en la pastoral juvenil. Yo digo que la pastoral juvenil siempre ha consistido en lo decía ayer en la cena, por eso lo repito ahora. ¿En qué consiste la pastoral juvenil? Lo digo primero con un verbo que es muy duro, pero que es así. Perder tiempo con los jóvenes, en eso consigo. No es perder porque no se pierde, pero estar con ellos. ¡Basta! Perder tiempo, que significa, y esto es lo que yo voy haciendo o viendo, tenemos que ver si se verifica que yo he encontrado, me relaciono. Perder es lo que decía Jesús. Poco a poco, quien va viviendo con el estilo de Jesús de Nazaret, se da cuenta de que cuando pierde es únicamente cuando gana. Cuando pierde la vida, la recupera para siempre. Gracias. Muchas gracias, José Luis, por tu interesante exposición. Y, bueno, tenemos 10 minutos para poder hacer alguna pregunta, algún comentario, así, antes de la clausura. Ayer, el obispo me ha quitado el micrófono ayer, hoy lo tengo primero por eso, que no quería perderlo. Don Vicente quería hablar, no, el micrófono yo, me lo han quitado. Sacerdocio común, de sacerdocio ministerial, no. Usted ha hablado de Paulo Freire. En el 1972 yo estaba en Lisboa y quería leer libros de él, que era a Pedagogia dos Oprimidos e Educação à Liberdade. E não encontrava.
estaban prohibidos, hay tiempo de Caetano, no. Y lo encontré en una tienda después de haber pasado por varias, que lo tenía abajo, escondidos, ¿no? ¿Qué hacía Freire a propósito de la palabra? Hacía una educación a enseñar a leer, escribir a las personas adultas. Y doy un ejemplo para explicar, ¿no? Lo que es el significado de la palabra. Decía un hombre, yo quiero saber cómo se escribe la palabra pozo. Y él dice, no te enseño lo que es la mecánica de escribir la palabra. Quiero saber si esta palabra está encarnada. Esto es, ¿qué es el pozo para ti? ¿A dónde lo has visto? En el campo. Así, ¿qué tienes dentro? Agua. ¿Y qué haces? Doy el agua para las plantas. Así, y después las plantas crecen y voy a recoger. Y cuando acabas de recoger, ¿a quién va el producto? Al dueño. Y tú recibes bastante. No, que no me da suficiente para vivir con mi familia. Esta es la palabra. No es un soplo que sale de mi garganta y sale de la boca. Es creativa. Después he enseñado cómo se escribe P-O-C-O. ¿No? Esto es, nosotros como catequistas, si no entendemos esto, nunca entenderemos la palabra de Dios, que es Cristo, la encarnación de Cristo. Hablaba también de Paola. Paola también te presenta un Cristo, ¿no? que ni sabía exactamente quién era, sino con el tiempo. Él a 30 años lo que ha hecho no lo sabemos. Tal vez ha hecho nada, no lo sé. Pero después, a los 34, se va de pueblo en pueblo a hablar, ¿no? de quién era él. Y presenta él como la encarnación de Dios. Dios. Debemos borrar esta palabra. Porque es una palabra que dice que Dios está en las alturas. Una palabra metafísica. Dios está en las bajuras. Cristo ha venido para decir que Dios está en las bajuras. Es decir, es persona humana, Cristo, que vive con nosotros. ¿Cómo debemos explicar nosotros, catequistas, a estas personas que tenemos delante? Gracias. No tengo nada que añadir, sino a lo mejor, perdóname que digo, está claro lo que ha dicho. Digo añadir que Ernesto, vete pensando para las próximas jornadas, No, está claro y los dinamismos se conocen perfectamente, sea de Freire y su proceso es de enseñanza de adultos, ahí viene la concientización, etc. Vale. Gracias, porque añade, no lo he dicho yo mejor que lo que has dicho tú, todo lo contrario. ¿Alguna cuestión más? Antonio. Por favor. He tomado notas en 6 folios ahí de lo que decías. Había leído medio esquema esta mañana. Pero en fin, yo al oírte, lo que pienso, muchas veces estoy diciendo, no quiero leer lo escrito, sino lo que me queda en el pensamiento. Al oírte, yo creo que has dicho grandes medias verdades. Ese es el resumen. No solamente tú has dicho, y los que han entendido, lo han entendido todo a medias. Ese es el problema. Todo a medias. No, chico, vamos a ver. Por esto, para hablar de esto con claridad, haría falta más días, más tiempo para hablar. Luego, en cuanto a alguna cosa que recuerdo que he tomado una nota, el historicismo, que somos seres históricos, tal, somos totalmente... Historicidad, no historicismo. Bueno, historicidad, bueno, no es lo mismo. Lo que quiera. Yo simplemente, yo voy a hacer una afirmación mía. No todo lo aprendemos. Esto es algo de mi cosecha. No todo lo aprendemos.
lo más importante no lo aprendemos de otros. O al menos, si uno no tiene algo que en su silencio, cuando sea, en la infancia o cuando sea, lo ha pensado, está imposibilitado para poder entender lo fundamental de la vida. Lo fundamental de la vida, que son pocas cosas, no pasa nunca. Y ahora me acuerdo de los versos de Santa Teresa. Todo pasa, tal, Dios no se muda. Es decir, y como Dios, lo esencial de la vida, lo eterno de la vida del hombre, no pasa nunca. Para llegar a eso eterno del hombre, desde un silencio personal, y diría, no hace falta el cristianismo para que esto se dé. Si no se da eso, es enormemente difícil hablar con claridad, porque no todo es fruto de la historia, no todo son construcciones, sino que también hay algo que si tenemos silencio, si hay silencio, si no hay silencio, es imposible, y es prácticamente imposible hacer nada. Por eso la Cristina de ayer por la tarde, pues bueno, se metió en el bien, muy bien. Por eso dije, gracias y mil gracias, con razón, lo dije yo sintiendo lo que decía, pero allí vimos claramente que los jóvenes, ¿por qué les pasa esto a los jóvenes? ¿Porque sean ellos malos? No, sino porque la sociedad está destruida. Entonces, ante esta sociedad, no solo podemos decir, es que la Iglesia está desplazada. Sí, también, ojo, no niego que esté desplazada, no niego que yo esté desplazado. Claro, desde mi desplazamiento entiendo que la Iglesia, y la acepto que esté también desplazada, pero pienso que el mundo siempre está desplazado. ¿Qué quiero decir con el mundo? El mundo en el sentido joánico de aquello que dice Jesús, estar en el mundo sin ser del mundo. Estar en el mundo sin ser del mundo. Entonces, para estar en el mundo sin ser del mundo, o antes, previo al cristianismo, o hay silencio, o hay algo en la persona, o es prácticamente imposible. Bueno, he reducido mucho y esto sería también para hablar muy largo. Claro, esa es la cuestión, que esto era para hablarlo todavía más profundamente, digamos, necesita más espacio. De todos modos, es evidente, ha hecho digamos así, un discurso en un plano del que yo no he hablado, pero que seguramente existe y se puede hacer un discurso desde ahí. Yo creo que no lo haría como exactamente igual a como lo ha hecho él, pero tiene toda la razón y seguramente vosotros no solamente habéis entendido, sino sabéis y entendéis más y mejor que lo que yo he dicho. Bien, pues muchas gracias, José Luis. Son muchas las cositas que pueden quedar por dentro, pero ya no hay tiempo para más. Entonces, gracias por tu esfuerzo, por estar aquí con nosotros, por tu reflexión, y don Vicente, pues le invito a que